¡Te asusto! ¡Soy el Galápago! Hola, ¿qué pasa? Ya iba tocando remise. Resulta que hace poco, como habéis visto en mi canal, me tuve que ir a pinchar fuera de España, que fui a Canadá a pinchar. Pero antes de irme, me sugirió una idea un colega que se llama Raxer Sound para que hiciéramos una colaboración tributo a Five Nights at Freddy, por eso de que iba a salir la película pronto, que ya ha salido, pero para que sepáis el contexto. Entonces le dije yo a él que cuando volviera lo iba a intentar. Entonces de eso va este vídeo concretamente. Así que os presento a Raxer Sound, aquí lo tenéis. Hey, buenas, soy Raxer Sound y mira qué ojos tan bonitos tengo. Y nos hemos organizado de manera que él va a ser la primera parte de la colaboración y yo voy a ser la segunda, cada uno de un género. Así que vamos con su parte, vámonos. Disfrutad del vídeo. Para empezar, lo que hice es mirar el tráiler y sacar el audio de estas escenas en concreto. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Have you met them yet? Hello? A partir de aquí, descargué algunos sonidos específicos del juego para generar ambientación. Después, creé unos violines de tensión como estos. Luego añadí los growls, las voces Have you met them yet? y las ambiencias. El resultado de la intro es este. Have you met them yet? La idea que tenía de intro era que fuera tétrica, dinámica, rítmica, pero no plana. Una vez tenemos la intro, necesitamos un pequeño breakdown para ir al build-up. Todos conocemos esta melodía icónica de los videojuegos de FNAF. Simplemente la extraje y la cambié a escala menor. La diferencia entre la escala mayor y la escala menor es que la primera suena muy alegre y la segunda triste. Una vez hecho eso, le puse mucha reverb para que simulara que estaba muy lejos. Y este es el breakdown y el build-up. Ahora, vamos con el drop. Mi idea de drop era hacer un glitch hop muy funky basado en punyazo, pero que también recordara mi estilo rítmico y armónico. Primero, creé los drums. Usé un kit muy básico, un kick, unos snares y unos hi-hats. Y así es el resultado. A partir de aquí creé la línea de bajos, que consta de 3 principales. Luego, para acompañar a los bajos, creé la línea armónica. Sinteticé estos 2 synths. Una vez hecho esto y para la segunda parte del drop, simplemente jugué con todos los elementos que tenía. Esta no os la enseño para que la oigáis directamente del track final. Ahora vamos a la parte más compleja, el jazz. A estas alturas estábamos yo y Punyaso hablando y él me soltó que le encantaba el jazz. Yo le dije, no se hable más. Para empezar, creé un synth sonoramente muy simple, pero con la técnica de automatización de ADSR. Parece complejo, pero no lo es. En este caso, a medida que avanza la frase, el ataque y el decay del sonido van aumentando, haciendo que suene algo así. Luego, creé un drum loop con mucho swing. Con el kick y unos hi-hats, suena así. Ahora vamos a la parte de verdad compleja, y es el solo de jazz. Lo que hice es basarme en la misma melodía que el build-up y el breakdown, para hacer este solo. Y este es el final de mi parte. Os paso con Punyaso. Mira, soy Bonnie M. A ver, lo primero que yo hice fue hacer una melodía con campana y cosas, ¿sabes? Pero para imitar una de las melodías de Five Nights at Freddy de las de los primeros juegos y demás. Así que daba ira. ¡Qué mala cara, compadre, tiene hoy, ¿no? Luego le añadí algún acompañamiento, todo junto a la melodía de la campana, que daba así. ¿Tú vas a venir a mi pizzería o qué ocurre aquí? Luego le añadí algunos keys, algunos snares y demás, como un complejo así de subida, con FX de subida y demás, y quedaba así.
Si voy a comprar yo el pan. Toma, Luisito, un recurso. Ya le añadí una cosilla que venía en los juegos y que alguna vez en algunos remises de Five Nights at Freddy he metido, que es la llamada de cuando te llama tu jefe en el juego de Five Nights at Freddy. El prrrr, que es este. Claro, ya va a romper, entonces se me había ocurrido de utilizar también una voz que utilicé en algunos de los remises del juego, ¿no? De Five Nights at Freddy, que es cuando te dice dónde estás trabajando, que es en el Freddy Fazbear Pizza. Y justo después de eso, el grito, de cuando te asustan. Y es así, mira. Freddy Fazbear's Pizza. Vaya morado, compadre. ¿Qué pasa? Que a mí se me había ocurrido, por diferenciarme de la parte de Raxer Zone, que fuera Electro House. Entonces lo que hice fue coger un kick, un clap y demás, y hice un ritmo Electro House. Y quedó así. Luego le hice unos bajos, ¿sabes? Cogí distintos tipos de sonidos así de bajo y le hice una melodía con swing que quedó así, mira. Luego, obviamente, en algunos huecos que preparé he metido algunos sonidos más de Five Nights at Freddy, como estos sonidos sueltos que os voy a enseñar. Y luego en el segundo fragmento le he metido un pitío que ambienta bastante para mi gusto, que he sintetizado, que es este de aquí. El Freddy. Ya esta familia, ya tenemos los dos cachos, por lo menos la parte resumida, así que creo que podemos escucharla ya. Vamos a echar un vistacito a ver cómo queda en resumen, tanto su parte como la mía. ¡Vámonos! Have you met them yet? I know it can be a bit overwhelming. I mean, it's kind of a legal thing, you know. Freddy Fazbear's Pizza. Me voy a quedar fosforito. Bueno familia, espero que os haya gustado la colaboración. A mí la verdad que me ha encantado. Me lo he pasado súper bien haciendo este tema con Raxer. También darle las gracias por querer colaborar conmigo y darle las gracias a vosotros también por ver vídeos y demás. Pues nada, ha sido un placer absoluto poder colaborar con Puñaso y también explicaros este remix. Recordad que podéis seguirme en mi canal de YouTube, ahí subo animaciones para todos mis tracks. De vez en cuando hago directos de Twitch en inglés. Y obviamente podéis seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción. Mencionar que mi parte de vídeo la ha editado Sofitly. Todas sus redes sociales también están en la descripción. Y para resumir, muchas gracias. Dos cosas importantes que deciros acerca de la canción. La podéis escuchar en YouTube, en mi canal secundario, Puñaso Tunes, o, que es lo que solemos preferir nosotros, que la busquéis en Spotify. Si buscas Raxer Sound y Puñaso, Fazbear Pizza. Así es como le hemos llamado al tema, así que lo podéis encontrar ahí, ¿vale? Que por cierto está en la portada y demás, espero que os haya gustado. Os quería comentar así un par de cosillas rápidas como siempre. Sabéis que la mayoría de mis canciones las suelo subir yo por DistroKid. O sea, igual que termino esta canción, pues se puede subir directamente por DistroKid siempre y cuando la canción sea original. Y ahí es fácil, te registras con el enlace que deja en la descripción, que además te hacen un descuento, y puedes subir durante todo el año todas las canciones que quieras sin precio adicional. La verdad es que está súper bien. Y también deciros con que ahora mismo no, porque no estoy en casa, esto es solamente la grabación. Mi parte de la colaboración la hice con los auriculares de Audio Técnica que os enseñé hace poco, que son los M60X, que me encantan y que os los dejo en la descripción, ¿vale? La verdad es que son la bomba. Muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en el próximo. Adiós.